pudimos venir a ese lugar, pudimos estar en ese lugar y damos gloria a Dios por eso. Los invito a que vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 7. La versión que tengo es la Reina Valera 1960. Y quiero leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Y quiero terminar, por tanto no desmayamos, antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Señor, damos gracias, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella, como muchas veces te lo expreso, nos vemos como en un espejo. Y en ella, Señor, nos instruyes, nos guías. En ella también nos muestras a dónde caminar, en qué dirección ir. Gracias porque si no fuera también por tu Santo Espíritu, qué difícil sería comprender cada palabra, Señor, cada una de estas letras que hay aquí escritas. Damos gracias también por tu presencia. Y como lo dice allí tu palabra, es la excelencia de tu poder el que obra a través de nuestras vidas. Y nosotros solamente somos esos vasos de barro en tus manos. Por eso, guíanos, instrúyenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta palabra se titula Vasos de Barro. Y esos vasos de barro los muestra allí Pablo, hace una comparación de nosotros humanamente como vasos de barro. Un vaso de barro, una vasija de barro que tiene, ¿por qué nos llega a comparar con ellos, cierto? Y es porque nosotros somos frágiles, somos vulnerables a muchas cosas. Y en esa fragilidad, siendo humanos, todavía no somos cuerpos glorificados, somos cuerpos que sienten, cuerpos que tienen emociones, cuerpos que sufren enfermedad, que se van desgastando, cuerpos que sentimos frío, calor, gloria a Dios, eso significa que aún estamos, ¿cierto?, con vida. Pero esos cuerpos son vulnerables
Y en ese caso, él habla de que tenemos ese tesoro en vasos de barro. ¿Y cuál es ese tesoro? El Evangelio, la palabra de Dios. Porque unos versículos antes él habla de cómo es la luz del Evangelio. Y llega, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que el que tiene que estar reflejado en nosotros es ¿quién? Cristo. La excelencia de su poder. Mirando esa carta, veía que Pablo les escribía esta segunda carta. Claro que según los estudiosos hablan de que él escribió la primera carta, fue una carta donde los exhortó grandemente, pero yo siento que es una iglesia que él amó mucho, ¿cierto? Porque él en ese amor los exhortó y fue y les habló, les mandó hablar de una manera fuerte, de una manera como, quiero que entiendan, ¿cierto? Él se preocupaba por ellos, porque fue una iglesia que el Señor le permitió que a través de su vida ellos conocieran al Señor. Así que él era ese papá que se preocupaba por sus pequeños. Y en esa preocupación mandaba cartas. Imagino lo difícil que debe ser preocupado por sus hijos y tener que esperar el resultado unos días después, no como ahora que uno escribe y al ratico se da cuenta si el hijo cómo está, si comieron, si no comieron, si recibieron la exhortación, no la recibieron, ¿cierto? En ese caso, en ese tiempo le tocaba esperar los resultados, esperar mientras se iba la carta, mientras la recibía la iglesia, mientras reaccionaba, mientras se tomaba cartas en el asunto, a ver cómo respondían. Así que Pablo después los visita y se da cuenta que muchos respondieron bien a la primera carta, pero como siempre pasa, no se puede tener contento a todo el mundo. Entonces, en medio de eso, él se da cuenta que todavía hay algunas personas dentro de esta iglesia que siguen incómodas con Pablo. Están cuestionando aún hasta su estatus, están cuestionando su manera que no es tan buena para, según comprendía, para predicar. O sea, como que, ay, no, es que le falta como tener más palabras especiales y todo eso, ¿cierto? Más capacidades. Entonces cuestionaban porque ellos tenían, según ellos, para ellos, que siendo los corintios eran con muchas capacidades para ellos, filosóficas, teológicas. Entonces, para ellos tenían hombres que eran mejor dotados que Pablo, según su criterio. Así que Pablo, luego de una exhortación, se dice, esta es como la tercera carta prácticamente, pero la segunda no está, y esta se llama la segunda carta, y creo que tiene su importancia. Creo que si Dios lo dejó, es porque esta era la que requería llegar, ¿cierto? Darse a conocer a nosotros. Porque Pablo le empieza a hablar ya de una manera diferente, donde él más abre su corazón y muestra que él es un hombre que es 100% humano, ¿cierto? ¿Usted sabía que Pablo era humano? Obvio que sí, ¿cierto? Si Pablo estaba ahí es porque era 100% humano. Pero ¿por qué le hago esta pregunta? Es que uno a veces cree que Pablo, por ser Pablo, logró las cosas porque era Pablo y era extraordinario. Y entonces uno dice, no, eso fue Pablo. Soportó las cargas. Fue Pablo, es que era Pablo. Es que él era diferente. Pablo nos está mostrando que él no tenía nada diferente a nosotros. No tenía nada exclusivo en su vida, como quien dijera, es que él pudo aguantar eso porque era Pablo.
nosotros también hemos tenido ese encuentro con Jesús, ¿cierto? Nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús. Entonces Pablo en esa carta refleja su humanidad y expresa en algunas ocasiones: estuve triste por eso, he pasado por angustia por esto, he pasado momentos difíciles por esto. Y él está expresando: sí, yo soy eso, yo tengo también sentimientos, y le damos gloria a Dios porque nosotros muchas veces tenemos un concepto de cristiano como que no tuviera derecho a sentir, como quien dice: no, ese es exclusivo, ese llora, ese sufre, ese le da angustia en medio de la enfermedad, le da crisis de fe, le da momentos difíciles en su corazón, se enoja. Y entonces a través de eso Pablo nos está diciendo: sí, yo soy ese mismo vaso frágil. Y ese mismo vaso somos usted y yo, seres humanos que el Señor nos creó con este diseño. No nos hizo siendo unos robots que simplemente, ay, no siento, ¿cierto? Sino que nos hizo seres humanos que tienen sentimientos, que tienen momentos de emoción, momentos de emociones fuertes, donde nos enojamos, donde reímos, donde lloramos, donde cuando llegan las malas noticias uno quisiera reaccionar de otra manera, pero en nuestra humanidad respondemos a esas circunstancias, ¿cierto? Tenemos sentimientos, y los sentimientos son aquellos que son más, ¿cierto?, que se desarrollan a medida que nos vamos relacionando, son más largos, ¿cierto? Son más de estar, más estables. Pero vienen las emociones, que esas son las circunstanciales, que me enojo, que me río y todo esto. Así que también nuestro cuerpo sufre cansancio, nuestro cuerpo también se enferma, ¿cierto? No somos como que estamos dentro de una urna así, que nada nos toca, sino que nuestro cuerpo se enferma. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que viene con una naturaleza caída a causa del pecado, ¿cierto? Y a causa de ello vino la muerte. Y a través de eso vinieron muchas cosas a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a través de nuestra desobediencia. Dice por allá el Señor: no contenderá más mi espíritu, le voy a disminuir los tiempos al hombre, ya no será tanto tiempo, van a ser 120 años. ¿Y por qué? Por nuestra desobediencia y nuestra terquedad, y así sucesivamente, ¿cierto? Así que nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro cuerpo es vulnerable. Y él comienza en esta parte diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque Dios no usó ángeles para predicar su palabra en este momento. Ustedes se imaginan, ustedes escuchando el ángel en este momento, aunque nos compartía el pastor que llegará el momento en que ellos les va a dar la oportunidad, ¿cierto? En la palabra en Apocalipsis. Pero en este momento el Señor nos está usando a usted y a mí para predicar su palabra. Y yo no le estoy diciendo que de predicar la palabra sea de pararnos en un púlpito, sino de dar testimonio que Cristo es el que vive en nuestras vidas. Amén. Que Cristo es el que está haciendo la obra transformadora en nosotros. Y así como lo está haciendo en nosotros, lo puede hacer con el que está a mi lado. Somos esperanza para el que está en este momento sin esperanza, para el que está viendo lo mal que está cada día el mundo. Pero la pregunta es: ¿estás dejando ser esa esperanza para los que están a tu alrededor?
¿Está siendo testimonio? Porque él empieza diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabías que tenías un tesoro? ¿A quién les llegó el mensaje de salvación? ¿Ya lo recibieron? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Como lo decía mi hermana Amanda, él tuvo un encuentro con Jesús. Nosotros, gloria a Dios, hemos recibido el mensaje de salvación. Hemos tenido ese encuentro. Amén. Así que no es cualquier cosa que nosotros tenemos un tesoro. ¿Habías pensado en eso? Un tesoro. Y yo lo veía que un tesoro debe ser algo muy pesado, algo que puede romper esa vasija. Sin embargo, si esa vasija se trata con cuidado, no se romperá. Podrá mantener ese tesoro. Pero ese cuidado depende de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo vamos a dejar que esa vasija sea usada por el Señor? ¿Cómo vamos a caminar en obediencia? Y dice que es para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, no de nosotros. O sea, aquí el que es protagonista es Dios. Yo solamente en esta mañana solamente soy el vaso y solamente cada uno de nosotros somos el vaso. Lo que tiene que ser reflejado en esta mañana y convencido en cada uno de ustedes es que es Cristo el que obra, es su presencia, su Santo Espíritu. Dios no usó a los ángeles para la predicación porque nosotros nos excusaríamos diciendo, Él puede porque Él no siente. A Él le queda muy fácil decirlo porque Él no siente. En cambio, nos usa a nosotros, donde nos responsabiliza a nosotros, que lo que vamos a compartir nos obliga a vivirlo. Y esto no es fácil, mis hermanos. No es fácil porque después llega el momento que uno está en la clínica y yo hablando de sufrimiento y de mantener la mejor actitud y el Señor me recuerda, te usé, recuérdalo. ¿Cierto? Y es una demanda. Y no estamos exentos ninguno de nosotros, porque si decimos que tenemos a Cristo y con facilidad le decimos al otro, hágale que usted puede, vea, somos más que vencedores en Cristo. Pero después nos ven siendo derrotados. ¿Qué testimonio damos? Así que si esperáramos que los ángeles predicaran, nosotros nos excusaríamos, pero nos está usando a nosotros. Vasos frágiles que sienten, que viven emociones, que sienten circunstancias, que se enferman, que pasan por momentos difíciles. Pero es para que se manifieste el poder de su gloria a través de nosotros. Amén. Para que no nos captemos diciendo, es que como yo soy tan empoderado, ¿cierto? No es que como yo tuve una mejor actitud, no, para que podamos decir que si hemos podido salir victoriosos en medio de la crisis, si hemos podido tomar una mejor actitud en medio de las diferentes circunstancias, ha sido porque la misma gracia de Dios nos ha ayudado a sostenernos cada día. Dice en Hebreos capítulo 1 y 2, habla de que el Señor no llamó a los ángeles hijos, sino los sentó al lado de su trono, no los estableció a ellos. Y me parecía tremendo porque más adelante dice que a Jesús, que hizo un poco menos que los ángeles, pero yo lo veo es que siendo 100% humano, ¿cierto? Dice que a Él fue al que Él escogió. Y que a través de Jesús, Él nos enseñó el camino. Y que por medio de Jesús, mostrando que Él tuvo sus momentos difíciles, su parte vulnerable, siendo 100% humano, nos dejó también a nosotros esta encomienda.
este gran tesoro del Evangelio. Así que nosotros tenemos responsabilidades en el Señor una vez que hemos recibido a Cristo. Y entonces vemos allí que Pablo fue llamado a llevar el Evangelio a los gentiles y a los reyes, como lo dice en Hechos capítulo 9, versículo 16. Pero este llamado tenía un ingrediente tan curioso que yo digo que donde me lo entreguen de una, digo, ay, Señor, ¿será? ¿Qué tenía ese ingrediente? Tendrá que padecer, sufrir por mi causa, por la causa del nombre del Señor Jesús. O sea, ese es el vaso que yo voy a usar. Es el instrumento. Él hablará a los gentiles, Él hablará a los reyes, pero tendrá que sufrir. Ese es un vaso que no le va a ir como queremos que nos vaya una vez que el Señor nos llama al ministerio o nos llama al servicio. Uno quiere que todo le salga derechito, sin complicaciones, que todo el mundo responda bien. Uno quiere que todo salga a pedir, ¿cierto? ¿Has notado que Jesús, y esta es mi palabra rema siempre, creo que no lo entendí cuando el Señor me llamó al comienzo, porque Él me llamó a través de Juan 16, 33, en el mundo siempre tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Usted se había dado cuenta que el Señor no lo negó? Siempre lo ha dicho. Esto no va a ser fácil. Pero, ¿qué nos dice? Confiemos. Pero la pregunta que me hago es, ¿será que como iglesia estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Será que como iglesia vamos a soportar los momentos cuando venga la persecución, cuando vengan los momentos críticos, cuando nos digan ya no más, ya no van a tener libertad de predicar el Evangelio? ¿Será que vamos a soportar eso? Porque si podemos ver la facilidad con que nos excusamos siendo vasos frágiles, siendo vasos de barro, porque a veces lo usamos también para excusarnos, soy un vaso de barro, ¿cierto? Porque esa no es la intención en esta mañana. La intención es que entiendas que es vaso de barro, pero que el poder de Dios es el que obra a través de ti. Amén. Así que para Dios no valen las excusas. Cada día la iglesia se está volviendo débil, inestable. Llegan los momentos difíciles y salimos corriendo, ¿cierto? Como que Dios no me funciona. Un día siempre recuerdo que una persona atrevidamente me preguntó, ¿y usted qué sirve al Señor? ¿Por qué no la ha sanado? Esa pregunta me ofendió. Yo no tengo la respuesta, pero eso es como si te mandaran un dardo y te dijeran y te cuestionaras, ¿verdad? ¿Por qué no? A ver, mire a ver, ¿será que sí vale la pena servir o qué? ¿Cierto? Y es ahí donde uno debe tener mucho cuidado. A Jesús le dijeron, si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Cierto? Sin embargo, el punto está en que Dios no es ajeno a lo que estamos viviendo. Dios sabe lo que estamos pasando. ¿Será que Dios llegó y simplemente pongamos a servirlos y ya? Que sean usados, pero no me importa más. No, que Él tiene propósito en todo eso. Porque es donde su gracia
se perfecciona cada día en nosotros. Es donde se manifiesta su poder. Somos débiles, pero la excelencia del poder de Dios es quien obra en nosotros, a través de nosotros. Y es Cristo quien brilla en nuestras vidas. Amén. Pablo no estaba en una categoría mayor que nosotros, ni ninguno de nosotros. No hay algo que podamos decir, estoy mucho mejor que fulanito, que peranito, no. No estaba en el estatus supercristiano, no. Él no estaba así. Por eso Pablo habla allí de lo que ha pasado. No se esconde ni se oculta, no dice, no, yo estoy súper bien. Él tampoco piensa recomendarse a sí mismo, sino más bien él está predicando a Cristo, está mostrando a Cristo, dando de manifiesto que es Dios quien ha hecho brillar su luz en los corazones de la iglesia. Entonces Pablo le da lugar a Dios. Pablo no se roba el protagonismo. Pablo entiende que un poder que viene de Dios y no de ellos mismos es el que está obrando en ese lugar. Y asimismo, muchas veces nosotros tenemos duda, decimos y excusamos con el Señor, no me uses, que yo no sé qué, es que mira mi condición, es que mira que soy muy mala para hablar, mira que es que soy muy penosa, mira que es que tengo eso. Pero se nos olvida que es el poder de Dios obrando a través de nosotros. ¿Y todo eso para qué? Para la gloria de Dios. Mira que está a tu lado. ¿Ya lo viste? Ese hermano que tienes a tu lado es un vaso de barro. Pero la buena noticia es que la excelencia de Dios es quien obra a través de su vida. Amén. Así que esos vasos de barro viven en un mundo de naturaleza caída y no estamos exentos a momentos difíciles. ¿Qué dice Pablo? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué dice? Hay cosas que en el exterior están pasando, eso es inevitable. Afuera están pasando cosas. En el mundo en que yo me muevo están pasando, ¿qué? Viene la tribulación, ¿cierto? Vienen que son perseguidos, que están en apuros, buscaba ese perplejos, o sea que están en problemas, que están siendo perseguidos, y veía esa parte de derribados, quiere decir que han sufrido algún daño. De una u otra manera han sufrido un daño. Pero Pablo nos expresa cómo ellos, en nosotros también está el tomar la decisión, ¿qué vamos a hacer con eso que está pasando por fuera? Eso que no podemos controlar, eso que está ocurriendo en nuestro alrededor. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y es una cosa que tiene que ver con lo que tenemos en nuestro corazón y las decisiones que vamos a tomar con ello. Cuando ellos se sintieron atribulados, dijeron, no vamos a estar angustiados. Estamos atribulados, pero no angustiados en nuestro interior. Vamos a determinar esto, no abatidos. En problemas, pero no nos vamos a desesperar. Derribados, que lo veía, esa es la parte que más me costó, que han sufrido daños. Pero él dice, derrotados no. O sea, nuestro ánimo no va a ser vencido. Hay circunstancias exteriores
que llegan, te lo repito. No somos responsables de esas circunstancias, aunque hay otras que sí, ¿cierto? Cuando usted no cuida bien su salud y maltrata su cuerpo, pues claro, va a venir la enfermedad. Cuando usted no es buen administrador en sus finanzas, pues claro, va a venir el momento de escasez. Pero a lo que me refiero es que hay cosas en las que no podemos tener control. Ustedes piensan en toda la gente que ha perdido sus casas en medio de desastres naturales. No pudieron tener el control. Uno quisiera coger la casa y guardarla por allá, ¿cierto? Pero no lo tuvieron. Pero nosotros sí tenemos una responsabilidad en nuestro corazón. Y es que vamos a permitir cómo afecte esto, para bien o para mal. ¿Usted qué va a hacer? José le dijo a sus hermanos, esto que un día lo hicieron para mal, Dios lo obró para bien. Pero ¿quién tuvo que cambiar su actitud? ¿Quién tuvo que vivir sus momentos difíciles? ¿Quién tuvo que un día tomar la decisión de perdonarlos? Porque fue difícil. José. Ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad en que en nuestra relación con Dios vamos a encontrar cómo Él, en su excelencia, en su gran poder, dejemos que Él nos use aún todo eso para su gloria. O podríamos decir, no, Señor, tú no me puedes usar porque tú sabes que vea la situación que estoy pasando, y terminen ganando más nuestras emociones, terminen ganando más las frustraciones, terminen ganando más nuestra autoconmiseración, ¿cierto? Cuando muchas veces vivimos guiados ¿por qué? Por lo que dicta nuestro corazón. Es que, vea, esto me está moviendo mi emoción. Nuestro corazón es engañoso. Es ahí donde nosotros miramos a dónde vamos a decidir. O a este corazón engañoso o a lo que la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu nos está invitando a hacer. ¿Qué dijo Pablo? Estábamos atribulados, pero no angustiados. ¿Y cómo que no angustiado? Él había entendido a través de la palabra que aunque pase por las aguas, no me ahogaré, ¿cierto? Lo había interiorizado, lo había entendido en esa relación con el Señor, que el Señor tenía promesas para él, donde le había dicho, hay momentos muy difíciles, pero ten la certeza que yo voy a estar contigo. No temas. ¿Cuántas veces nos dice el Señor no temas? Muchas veces. Muchísimas veces. Pablo pudo determinar en su interior que esto no lo movería a pesar de que no era un supercristiano. Él se llegó a decir, soy vaso de barro. No es que sea exclusivo ni que sea súper allá, no. No es que no me duela, porque Él está manifestando que hay cosas que le han dolido, así como a usted y a mí nos han dolido. Pero Pablo entendía que tenía que depender del poder del Espíritu Santo en su vida. Amén. Y esa es la parte que nos está faltando muchas veces. Hoy nos decía por la mañana, dejen de estar en sus fuerzas. Y le compartía a pastor, sí, es verdad. Estuve en una crisis y un cansancio, pero ese cansancio me lo gané yo por mi terquedad. Porque el Señor me decía por acá, yo le decía, no, me parece como que es mejor por acá, parece como más buena esta palabra, ¿cierto? No dejándonos guiar por el Señor y colocándole opiniones al Señor. Pero
lo que hace Pablo es que él es guiado, ¿cierto? Dice en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo, una vasija de barro que depende del poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Nosotros dependemos del Espíritu Santo? ¿O nos estamos desgastando, cansando, perdiendo las fuerzas, caminando a nuestra manera? Y cuando llegan los momentos difíciles decimos, no vale la pena servir. Cuando uno puede experimentar, ver que están las situaciones difíciles, pero el que nos sostiene es su presencia, es su Santo Espíritu, es Dios mismo. Algo que estoy aprendiendo es que nosotros veíamos al Espíritu Santo como algo ahí, como pequeñito, no es grande, es Dios mismo. Dios que está con nosotros. Él es el que nos sostiene. Él es el que va con nosotros. Es la excelencia de su poder. ¿Quién es el que mora en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Has pensado en ello? No es así algo pequeñito, es el poder de Dios, Dios mismo. Significa entonces que algo sí tenía Pablo que tenemos que empezar a vivir nosotros si no lo estamos haciendo. Pablo vivía en el Espíritu Santo y dependía de su guía, de su poder. Él se ocupaba de lo importante. Él le daba prioridad a lo que en verdad era prioridad, depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo hacía? Dice en Efesios capítulo 5, versículo 16, que nos invita a que seamos llenos, ¿cierto? Que nos ocupemos de lo que debemos ocuparnos. Yo no lo separé en esta mañana. Si alguno lo tiene, por favor, me lo lee. Ya lo encontré. Perdón. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que él dio ¿qué? Prioridad. Esa sí fue su parte. Se ocupó de lo que tenía que ocuparse para ser lleno y para poder vivir ese poder, a través de ese poder del Espíritu Santo, obrando a través de su vida. Así nosotros también estamos invitados. Somos vasos de barro, pero el Señor nos dice, está ese tesoro en ti, pero tienes que mantener dependiente de mí, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a mantener dependientes del poder, de la excelencia de su poder? Llenándonos cada día. Porque podríamos excusarnos, es que soy débil, Señor. El Señor no ignora eso. El Señor no es ignorante de que somos débiles. Pero el Señor nos recuerda, yo he puesto mi Santo Espíritu en ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo dependes de mí? ¿Cómo estás llenándote cada día para hacer la tarea que te he encomendado hacer? Así que Pablo no es un supercristiano, pero sí estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso hace una diferencia tan grande. Somos
vasos con un tesoro. Y sabiendo que tenemos un tesoro, ¿cómo cuidamos ese tesoro? Porque hay personas que se conforman con ser solamente usados, ¿cierto? Por un momento. Pero Él nos dice, tenemos que cuidar, ¿cierto? Cuidar ese tesoro. Porque no, cuando somos usados no significa que somos aprobados. Eso es una frase que tomé de mi pastor y creo que tenemos que seguirla viviendo. Pero Pablo aquí no estaba ni siquiera hablando de que él había hecho milagros, de que él había ido a predicar y que muchos se habían convertido. Ni siquiera estaba hablando de los resultados. Él está hablando de que ha pasado momentos difíciles y que ha permanecido. ¿Y cómo ha permanecido? Porque la excelencia del poder de Dios ha estado con él. ¿Y por qué? Porque él ha mantenido esa relación y ha buscado primeramente depender de quién, de Dios. Él ha sido guardado en su corazón en medio de las circunstancias. Así que Pablo dice, por lo tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. O sea que la perseverancia estaba ¿en qué? Estaba lleno, ¿cierto? Permanecía, tenía una relación con Dios. Porque nos vamos volviendo viejitos, nos vamos desgastando, pero el Espíritu Santo cada día nos va renovando esa relación con Él, ¿cierto? Pablo nos invita a poner esa misma confianza y dependencia de Dios. Lo que había hecho, a los lugares donde había ido, la manera en cómo había predicado, solamente había sido porque el poder de la excelencia de Dios estaba en él. Pero él había permitido morir a sí mismo y dejar que sea el Señor quien viva en su vida, ser usado por el Señor. Pero más que usado, aprobado. Amén. Así que Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. No mirando, no es que se volvió ciego, sino que él puso el foco ¿en dónde? En las cosas eternas. Amén. Pablo, a pesar de todo lo que vivió, apedreado, encarcelado, dijo, ¿qué dijo? Eso es una leve tribulación. ¿Será que nosotros decimos así? Nosotros en nuestra autoconmiseración decimos, esto está terrible, ¿cierto? No podemos, ya no aguanto más. ¿Cierto? Nosotros ni hemos muchas veces sufrido por la causa de Cristo y decimos, esto está muy horrible. Pablo, convencido porque su foco no era sí mismo, no era mirarse qué pecadito, sino mirar a lo eterno, dijo, esto es leve. Y fue fuerte lo que pasó. Yo no lo diría leve, pero él lo dijo leve. Pablo miró a lo invisible y no al presente. Pero está en nosotros, donde nosotros queremos mirar. Es inevitable muchas veces para nosotros mirarnos como, ay no, es que soy yo que estoy sufriendo, soy yo. Cuando salimos y vemos alrededor, hay gente que está sufriendo mucho más y hay gente que necesita que nosotros le compartamos este gran tesoro que tenemos. Pero como estamos en la autoconmiseración, se están perdiendo muchos de recibir este gran tesoro que nosotros tenemos. No dependiendo
del poder de Dios en nuestras vidas. La responsabilidad está en qué? En nosotros. ¿Cómo vivir esto? No se trata de neutralizar nuestras emociones y decir, aquí no pasa nada. Es que no somos así, como quien dice, voy a apagar por un momento el foquito ahí de la emoción, ¿cierto? Pero sí podemos poner todo eso bajo el dominio, el control del Espíritu Santo, como a través de su palabra. En Santiago 1:9, esta es una palabra que estoy interiorizando: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿cierto? Está en reconocer que sí, van a haber tristezas, preocupaciones, dolor, enojo. Son parte de nuestro diseño. El Señor nos diseñó de esa manera, así que neutralizarlos sería como ir en contra del diseño de Dios, pero colocarlos bajo el dominio del Espíritu Santo, bajo que Él nos ayude, que nos guíe, que nos ayude a que eso no sea lo que nos domine, nuestra carne, sino el Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra tarea. Las emociones no nos deberían de definir. Yo me llamo tristeza, ¿cierto? O yo me llamo dolor. Yo me llamo alegría, ¿cierto? Queja, muy bien. A veces tenemos la tendencia a que sean las emociones que nos definan a nosotros. El Señor todo lo hizo, ¿qué? Nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir? Somos hijos de Dios. La excelencia de su poder es el que está obrando en mi vida. Amén. No podemos controlar lo exterior, pero sí podemos tomar la decisión de cómo va a afectar. Nuevamente se los comparto. Muchas veces nosotros tendemos a proyectarnos. Es que yo lo hice porque es que fulanito no se comporta como yo esperaba. Él me hizo hacer esto, ¿cierto? Eso no lo podemos controlar. Pero sí como nosotros vamos a responder. Asumir la responsabilidad, de ser hijos de Dios. Es por su gracia, lo dice la carta a los Efesios. Pero se nos invita a vivir como hijos de luz, a madurar y a no ser como niños que se dejan llevar por las corrientes de aquí para allá, ¿cierto? Tenemos responsabilidad, tenemos la gracia, la excelencia de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. Así que, por último, el Señor nos dice: no te excuses en tu fragilidad para no hacer lo que Dios te ha pedido hacer. Dile al que está a tu lado: no te excuses. Depende del poder de Dios para hacerlo. Amén. No te excuses en tu fragilidad. Depende del poder de Dios para hacerlo. Amén. Vamos a concluir entonces que este tesoro que tenemos es su evangelio, y nosotros siendo esas hijas usadas a través de la excelencia de su poder, tenemos como responsabilidad vivir bajo esa excelencia de su poder. Suena simple decir: no, es que yo dependo del Espíritu Santo, yo dependo de su poder. Pero qué bueno que podamos mirar cuántas decisiones hoy tomamos sin consultarle, sin preguntarle: Señor, ¿esto es lo que quieres? ¿Cuántas veces Él nos ha llamado a hacer algo y decimos: Señor, yo no puedo? ¿Cuántas veces hemos presentado nuestra humanidad?
Hace unos días, creo que a través de la hermana Lina, el Señor nos hablaba un miércoles que nosotros como iglesia, Él nos ha visto, pero nosotros no estamos confiando. Creo que es allá donde nos llevaba, que no confiamos en lo que Él hacía, ¿cierto? En esa dependencia que Él hace, en esa dependencia que Él nos invita. Así que el Señor nos invita a que sí, déjate usar como vaso de barro. Déjate usar como ese vaso de barro. El Señor sabe lo frágiles, el Señor sabe las dificultades, el Señor sabe por lo que hemos pasado. Pero el Señor nos invita, déjate usar. No pienses en tus capacidades, piensa en mi poder obrando a través de tu vida. Y que toda la gloria sea para Dios. Toda la gloria se la lleve nuestro Señor. Amén. Demos gracias a nuestro Señor. Señor, damos gracias. Tú eres bueno, tú eres gran, maravilloso. ¿Cómo es posible, Señor, que nos hayas mirado un día? Pequeños, nos hayas tomado, Señor, como parte de tu rebaño. Y nos hayas dejado, Señor, esa tarea tan especial de llevar el tesoro de tu palabra, de las buenas nuevas de salvación. Teniendo ese tesoro tan grande en ese cuerpo débil, puedas usarnos, Padre. Solo eso se llama gracia, solo eso se llama misericordia. Gracias, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a no darte excusas cuando hemos querido presentar nuestra parte humana para no hacer lo que nos has enviado a hacer, Padre. Ayúdanos a disponernos. Ayúdanos a no pensar en nuestras limitaciones, sino entender que dependemos de un Dios que tiene un poder ilimitado. Un Dios grande, que sabe lo que está haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a levantar, Señor. Levanta, Señor, todos los que han dejado atrás, que han tirado la toalla, que han dicho que no iban a continuar dejándose servir por ti, a través de ti. Aquellos que tienen dones, que tienen talentos, que han tenido ministerios y los han dejado quietos porque se han visto a sí mismos, pero les ha faltado mirarte a ti, mirar tu gran poder, mirar que eres tú el que obras. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.